escuchar? Buenas noches, Magíster. Sí, se le escucho. Hola, muchas gracias. Bienvenidos, chicos. Estamos 28 personas conectados, ¿ok? Muy bien. Bueno, aprovecho pues para mencionarles que la reunión que nosotros tenemos o que estamos esperando para que se nos socialice el proyecto de vinculación, lo vamos a realizar el día lunes, ¿de acuerdo? Entonces, queda para el día lunes de 6 a 7 de la noche. Está prevista la socialización de vinculación. Así que, por favor, estén pendientes las personas que puedan conectarse. Si es que pudiesen conectarse todos para resolver las dudas todos, sería pues bueno, ¿no? Ok, también recuerden que en la evaluación, tanto de gestión de desempeño como de psicología social, estaríamos pues para la siguiente semana programando. Recuerden que siempre nosotros hacemos las evaluaciones en la última media hora de la clase, ¿no? Así que tenemos clase de manera normal, nos conectamos a la misma hora, solo que la evaluación la tomamos pues en los últimos 30 minutos. Eso nada más. Tenía como indicaciones para el día de hoy. Por favor, chicos, ayúdenme encendiendo las cámaras. Ya no debe hacer falta de que yo les pida, ustedes mismos vayan ya intentando adaptar este hábito de encender las cámaras para tomar las clases, no solamente conmigo, sino con todos sus profes. Recuerden que es una dinámica no unilateral, sino bilateral, así que por favor enciendan las cámaras. Me gustaría que me confirmen hasta dónde nos hemos quedado con ustedes. ¿Hasta dónde hemos visto? ¿Ya vimos a estos personajes, chicos? Hablamos ya de Gabriel Tarde y Emily Durkheim. Estábamos hablando, Magíster. Ya. ¿Tienen sus apuntes? Alguien que tenga apuntes y que me mencione hasta dónde nos hemos quedado. Magíster, Hasta la las dimensión gracias. política. Ah, ok, perfecto. Entonces ya hablamos de estos personajes. Hablamos también de cómo se empieza a originar el tema de la psicología comunitaria, cuándo es oficialmente, cuándo es que se le considera la psicología comunitaria como tal. Ok, el campo de acción, entonces también habremos visto los campos de acción de la psicología comunitaria, la línea de tiempo, las dimensiones, ¿no? Entonces, la dimensión metodológica, la dimensión ética, la dimensión política, que pues con cada una de ellas la psicología comunitaria tiene relación directa. Bueno, ok, entonces continuemos. Estaríamos en esta parte, ¿no? En el objeto de estudio de la psicología social comunitaria, ok. Ok, chicos, entonces, la psicología comunitaria es un ámbito de investigación, habíamos dicho, investigación práctica, que es una de las metodologías que utiliza la psicología comunitaria. Y por lo tanto, se intenta precisamente como objeto de estudio analizar aquellos colectivos o comunidades a partir de los factores sociales y ambientales, nos dice con el fin de realizar ciertas acciones que van principalmente orientadas al mejoramiento de las condiciones de vida de la gente a partir del fortalecimiento de su comunidad.
Si ustedes logran captar la idea que tiene el objeto de estudio de la psicología comunitaria, entonces podrán ya a partir de estos renglones empezar a diferenciar aquellas otras ramas de la psicología o incluso a partir de este objeto de estudio identificar cuál es el enfoque que tiene la psicología comunitaria, hacia dónde va la práctica y la investigación de la psicología comunitaria. Existen algunas características que tiene la psicología comunitaria y bueno, la persona que propone estas características es Maritza Montero. Maritza Montero es una de las investigadoras, propulsoras, impulsadoras de lo que tiene que ver la psicología comunitaria a nivel de Latinoamérica. Entonces, Maritza Montero nos ha resumido estas 4 características principales de la psicología social comunitaria. Una de ellas nos habla de la autogestión de los sujetos. Esta autogestión nos va a permitir a nosotros analizar las capacidades que tenemos como individuos. Analizar, estudiar, tener mayor conciencia sobre nuestras propias capacidades y al mismo tiempo cómo esas capacidades nos permite combatir ese sentimiento de impotencia que muchas veces tenemos frente a situaciones conflictivas a nivel social, o incluso nos permite combatir ese sentimiento en el que nos vemos como perdidos con nuestra propia identidad social. Cuando tenemos esa alteración en cuanto a la percepción de lo que somos dentro de un grupo social. Por lo tanto, esa es una de las características que tiene la psicología social comunitaria. Otra de las características es que la comunidad como centro de poder y control del cambio. La psicología social comunitaria ve a la comunidad como centro de poder y control del cambio. Es decir, que un psicólogo comunitario va a evitar de cualquier manera que tome cierto contexto paternalista, incluso autoritario, que sea difícil la intervención, el estudio, el análisis de la problemática social. Que la intervención del psicólogo comunitario sea todo lo contrario, que sea mucho más flexible poder hacer ese estudio, esa gestión de manera colectiva que le permita contribuir a la comunidad desde esa toma de conciencia sobre cuál es la situación actual en la que se está viviendo y por lo tanto cuáles son las necesidades que como conjunto, como colectividad se necesita. Cuáles son, cuando nosotros asumimos la conciencia de nuestra situación actual, podemos entonces empezar a proponer estrategias que nos permita entonces solucionar la problemática, que nos permita asumir incluso responsabilidades desde nuestros propios roles, ¿no? Para poder transformar esa situación que probablemente esté trayendo pues conflicto. Otra característica de la psicología comunitaria es la unión teórica-práctica que anteriormente pues habíamos indicado que es una de las metodologías en las que se basa la intervención de la psicología comunitaria, ¿sí? Por una parte, tiene que ver con la investigación y por otra parte, pues es la acción participativa, ¿no? Que tiene como objetivo la psicología comunitaria. Y por último, nos habla de esa práctica transformadora. Esa práctica transformadora implica necesariamente la participación de la comunidad como tal sobre un cambio social. Es decir, que cuando existe
la intervención de la psicología comunitaria no es solamente para levantar información, sino para ejecutar un plan de acción intentando conseguir ese cambio social. Cuando hablamos de ese cambio social, es importante que ese cambio nos ayude, por una parte, a contrarrestar tanto los factores internos ligados a situaciones de subdesarrollo y dependencia, como la representación negativa de sí mismo. Contrarrestar aquellos factores internos cuando nosotros hablamos de esas situaciones psicológicas internas que pues también van ligadas o van muy relacionadas a nuestro comportamiento y que nuestro comportamiento también va ligado a ese subdesarrollo a nivel colectivo, junto con esa representación de la imagen que nosotros mantenemos de nosotros mismos. Asimismo, ese cambio social es importante que la toma de conciencia nos sea a nosotros como la herramienta que nos permite ser libres. Cuando somos conscientes y estamos en contacto con la realidad, cuando estamos en el aquí y ahora, nos permite tener un criterio más práctico, más participativo, más realista, más libre. Y la participación en la acción colectiva, que por otro lado, pues simplemente nos va a permitir a nosotros confrontar mediante esa concienciación, mediante ese criterio, esa ideología que tenemos, nos va a permitir entonces confrontar esa situación problemática o conflictiva, siempre partiendo por la racionalización. Por eso nos habla de una toma de conciencia. Asimismo, ese cambio social debe abordar también aquellos factores que son externos que generan alienación. La alienación significa, les había mencionado yo anteriormente, a ese desprendimiento o a esa desubicación que muchas veces tenemos de nuestra imagen. Puede ser a nivel personal como también puede ser a nivel colectivo, ¿no? Esa pérdida de sentidos, esa pérdida de la percepción. A eso significa, a eso se refiere la alienación. Entonces nos habla de abordar los factores externos que generan esa alienación, esa pérdida de identidad en las personas y los efectos psicosociales. Entonces tratamos de que ese cambio social, pues, no nos genere ese desequilibrio. Tratamos de analizar también cuáles son esos factores, cuáles son esas causas, e incluso cuáles son también los efectos cuando nosotros nos enfrentamos a determinadas causas como sujetos y como colectividad. Por otra parte, cuando hablamos de psicología comunitaria, nosotros no podríamos desprendernos del tema de la salud mental comunitaria. Y los psicólogos comunitarios, para poder intervenir, para poder analizar, obviamente necesitan de algunos métodos. Generalmente estos métodos tienen como una de las características, digámoslo así, para utilizar estos métodos es que se sustenta mucho en el tema de optimizar recursos. Los psicólogos comunitarios siempre están intentando que su intervención esté sustentada, obviamente, o apoyada desde la parte profesional, pero también intentando siempre pues optimizar recursos. Veamos algunos de esos métodos que se utiliza para la intervención de la psicología comunitaria en la salud mental comunitaria. Uno de ellos tiene que ver con la intervención en crisis.
La intervención en crisis es obviamente mediante la participación del profesional, del psicólogo comunitario, en situaciones de emergencia, con el objetivo principalmente de minimizar los efectos y recuperar el nivel de funcionamiento pues inicial. Otro método que se utiliza es la consulta. La consulta es uno de los métodos en los que el psicólogo comunitario se ampara mucho en la colaboración con otras instituciones o incluso también con aquellos líderes comunitarios para poder resolver problemas o alcanzar objetivos en el propio entorno social. Otro de los métodos tiene que ver con los voluntarios y no profesionales, ¿no? Existen obviamente personas que tienen ciertas características, habilidades o cualidades que sirven de ayuda para poder intervenir. Entonces, junto con esta ayuda, con esta cooperación, también al mismo tiempo con la participación o seguimiento de un profesional, es que se utiliza esta metodología para poder ayudar a las personas o grupos vulnerables. La psicología comunitaria sirve mucho de prevención y es otro de sus objetivos, es otra de sus características, ¿no? A ver, muy poco veríamos a un psicólogo clínico, para hacer un ejemplo, una diferencia, muy poco veríamos a un psicólogo clínico haciendo programas de intervención, ¿no? Al psicólogo comunitario, el psicólogo social incluso, está siempre detrás de estos programas de prevención, intentando pues la anticipación, ¿no? Enfocados en anticipar a los problemas de salud mental o psicosociales para evitar obviamente su surgimiento, facilitar el tratamiento efectivo y por otra parte minimizar sus secuelas. Otra metodología es la educación y promoción de la salud. Por lo tanto, el psicólogo comunitario utiliza el tema de la educación para provisionar aportes o información que le permita fomentar la salud global, implicando a la comunidad en el cuidado propio y el ambiente. Asimismo, pues, el psicólogo comunitario, otra de las estrategias o metodologías que utiliza son las terapias sociales, también terapias incluso ambientales, ¿no? Por lo tanto, estas son algunas metodologías que se utiliza para su intervención. Como se habrán dado cuenta y les mencionaba en un inicio, intentan siempre como optimizar recursos, intentan siempre hacer que la comunidad mismo sea parte integrante de estas metodologías que probablemente pues las vayan a utilizar. Claramente, para nosotros poder hacer intervenciones, es importante utilizar ciertas técnicas que nos permitan poder, pues, reunir toda la información que nos sea necesaria para poder intervenir. Una de ellas es la observación. Tenemos también el diálogo semiestructurado, aquellos grupos focales, la encuesta, la entrevista, incluso también los talleres participativos, ¿no? Son algunas técnicas que se utilizaría para poder intervenir. Existe como psicología comunitaria, existen varios ingredientes que son bastante básicos para la practicidad de la psicología como tal. Sin embargo, pues he puesto dos de esos ingredientes que son bastante principales o fundamentales en el momento en el que nosotros pues haríamos una intervención, ¿no? Uno de ellos tiene que ver con la comunidad personal y es que como psicología comunitaria, siempre pues van a estar enfocados o interesados obviamente
en las personas, en su comportamiento, ¿no? Pero no en lo que tiene que ver con las características del individuo como ser único o como ser individual, no en el comportamiento de esa persona como si fuese pues diferente de los otros, ¿no? Sino que la psicología comunitaria, y por eso uno de sus ingredientes es la comunidad personal, porque en lo que se interesa realmente es en todo lo que se ve compartido, en todos aquellos aspectos que son comunitarios. Tanto en el aspecto positivo como en el aspecto negativo. Si es que nosotros estamos evidenciando, intentando estudiar situaciones de marginación, situaciones de pobreza, de discriminación, etcétera, pues vamos a enfocarnos en esa problemática, en ese aspecto negativo, de manera comunitaria, no de manera independiente. Asimismo, si es que se enfoca o está intentando estudiar el tema de, qué sé yo, la solidaridad, la bondad, qué sé yo, los espacios compartidos, la cultura, etcétera, etcétera, también la van a analizar desde un aspecto de comunidad. Por lo tanto, no se enfoca ni estará el psicólogo comunitario interesado en aspectos de individualistas, ¿no? De una persona, sino más bien todo lo que tiene que ver con esos espacios que genere pues este encuentro como comunidad. Otro de los ingredientes básicos que tiene la psicología comunitaria es el comportamiento entre las personas y los entornos sociales. Entonces, habíamos dicho que por una parte a la psicología comunitaria, bueno, no es que no le interesa, no es el enfoque. No es el enfoque la conducta humana como tal de manera independiente, ¿sí? No es su enfoque. Tampoco es que a la psicología comunitaria le interese mucho el tema de los sistemas sociales como tales, ¿sí? Sino más bien el enfoque está en los comportamientos humanos, como bien dice este ingrediente, el enfoque está en los comportamientos humanos que tiene relación con los sistemas o viceversa, en los que las personas forman al mismo tiempo parte y actor, ¿sí? Sobre una situación en particular. Entonces, en esto es en lo que se enfoca la psicología comunitaria. Estos son aquellas bases en las que empieza a pisar la psicología comunitaria. Entonces, no nos interesa esas características individuales, no nos interesan los sistemas sociales como tal, sino nos interesa realmente la interacción que existe entre estas dos variables, ¿sí? Sin embargo, hay que entender también, chicos, para poder enfocar la participación de este profesional de la psicología comunitaria, hay que entender que existen esos contextos sociales que nos llevan a nosotros a desarrollar ciertos sentidos. El contexto social en el que nosotros podemos estar envueltos nos lleva a desarrollar 3 sentidos exactamente. Uno de ellos, bueno, no lo tengo. Uno de ellos tiene que ver con el sentido territorial, ¿sí? Es decir, cuando nosotros nos empezamos a sentir parte de esa comunidad, de ese lugar, de esa localidad. Asimismo, el contexto social nos lleva a desarrollar un sentido que es mucho más emotivo, más afectivo, como comunidad. Y por otra parte tenemos el sentido sociocultural, ¿sí? Cuando nosotros empezamos también a identificarnos ya desde las relaciones
desde las características que tiene ese grupo como cultura. Y obviamente nos interesa saber esto para incluso poder identificar por dónde es que nosotros vamos a empezar a actuar o hacia qué va dirigido nuestro estudio o nuestra implicación como profesionales, psicólogos comunitarios. ¿Qué es lo que vamos a intentar cambiar? Cuando empezamos a analizar incluso estos tres sentidos que se desarrollan dentro de un contexto social, en un grupo de personas, sabremos qué cosas se pueden modificar o qué cosas no se pueden modificar, qué tan arraigado está esos sentidos, si es que son flexibles, si no son flexibles. Y esa es la importancia de incluir estos tres términos, de incluir estos estudios también dentro de nuestro análisis. Bien, existen algunas fases de intervención comunitaria. Veamos algunas de ellas. ¿Me están alzando la mano tal vez? ¿Tengo alguna pregunta? Sí, profe, es que no le puedo hacer la mano, no me coge la compu. Dime. Es que le cogí, dice que hay tres sentidos. Tengo el sentido territorial y el sentido sociocultural, dijo, me falta un El afectivo. afectivo. Sí, estamos hablando ya de aspectos más emotivos, donde intervienen los sentimientos, cuando nos empezamos a identificar ya desde la parte afectiva. Ya, profe, gracias. Brian, me estás alzando la mano, te doy paso. Buenas noches. Sí, Magister, tenía una duda. ¿Sería tan amable de volver a repetir el segundo ingrediente? No me quedó muy claro. Claro. Por favor. Ya. El segundo ingrediente sobre el cual tiene como base la psicología comunitaria nos habla del comportamiento entre las personas y los entornos sociales. Es decir, que cuando un psicólogo comunitario está implicado dentro de un estudio socialmente hablando, va a enfocarse en analizar cuál es el comportamiento, cuál es la relación entre estas dos variables. ¿Cómo es que influye en el comportamiento la parte cultural? ¿Y cómo es que el comportamiento humano influye en la parte cultural? ¿Cómo se relacionan entre ellos? ¿Cuáles son las causas y cuáles son los efectos entre estas dos variables, comportamiento humano y los entornos sociales? Y por otra parte, estábamos hablando del otro ingrediente que es la comunidad personal. En la comunidad personal les había dicho que la psicología comunitaria no se va a enfocar en los aspectos personales de manera individual, ¿sí? Sino más bien aquí hablamos ya de aquellos aspectos que involucran a los individuos, pero desde una situación de contexto, de grupo. ¿Cómo es que llegan a compartir como grupo? ¿Cuál es el desarrollo? ¿Cuál es la problemática como grupo? Sea en el sentido, les había dicho, positivo, como puede ser en el sentido negativo. Siempre van a tener un contexto grupal, la comunidad personal. Se interesan en las personas, claro, se interesan en el comportamiento, sí, pero siempre involucrado dentro de esos espacios que les va a permitir compartir. Entonces, estos son los dos ingredientes. Estos serían como prácticamente los dos pilares sobre los que se asienta la psicología comunitaria. Es lo que nos permite a nosotros incluso tener mucho más claro cómo es la participación de un psicólogo comunitario. Incluso, pues, la clase de ayer me preguntaba uno de sus compañeros la diferencia que existe entre... Recuerdo que me había preguntado la psicología social y la sociología. Bueno,
porque de cierta manera pues son dos ramas que están bastante vinculadas. Sin embargo, obviamente la psicología social se enfoca principalmente en los comportamientos de las personas. La psicología social está literalmente implicada en aquellas cosas como las emociones, los pensamientos, estudia mucho el comportamiento, como les había indicado, pero a nivel social. Por otra parte, la sociología no se encarga realmente de estudiar las conductas, los pensamientos, las emociones. La sociología se encarga de hacer estudios o análisis sobre las organizaciones, sobre aspectos particulares de las organizaciones como tal. Y la psicología, pues comunitaria, como les estoy mencionando en estos dos pilares, por una parte se enfoca en las personas, sí, pero de manera grupal, y por otra parte se enfoca en la relación que existe entre el entorno social y el comportamiento humano. ¿Cómo se influencian entre ellos? ¿Quién influye a quién en determinados aspectos, en determinadas problemáticas? ¿Cuál es la influencia que existe entre el comportamiento humano y determinada problemática o viceversa? ¿No? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Para poder continuar, ¿alguna otra inquietud? Mirta, buenas noches. Magíster, buenas noches y compañeros, por favor, discúlpeme que por esta vez no puedo prender la cámara. Ok. Magíster, una consulta un poquito fuera de contexto de la clase. Yo siento que prácticamente la vinculación sería como trabajar en la psicología comunitaria. Correcto. Gracias. Correcto. Es por algo que escogí esta materia para hablar de vinculación. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Bueno, chicos, continuemos. Entonces, el psicólogo comunitario, para poder intervenir, ya me voy a saltar un ratito esto de las fases, ¿ok? Bueno, entonces les decía que el psicólogo comunitario, para poder intervenir, también fíjense que es como cuando, bueno, no solamente psicólogo comunitario, creo, y es más, no solamente los psicólogos como tal, creo que cualquier profesional, cuando va a intervenir, ¿sí? Siempre va a ser antes de la intervención un análisis incluso breve para poder ubicarse, para poder ubicar cómo va a ser su trabajo, hacia quién se va a dirigir el trabajo, el lugar, espacio, etcétera. Es como que literalmente hace una revisión rápida para poder ubicarse en el tiempo y el espacio, ¿no? Sobre su intervención. Entonces, cuando nosotros hablamos de los niveles de intervención, se debe considerar, especialmente chicos, que existen algunas diferencias cuando nosotros intentamos hacer intervenciones, y esas diferencias se basan específicamente en las necesidades que el contexto en ese momento tiene. Yo no voy a hacer, voy a poner un ejemplo, ¿no? Como psicólogo organizacional, yo no voy a hacer una intervención de capacitación cuando realmente la necesidad de determinada área de la empresa es sobre seguridad y salud ocupacional. Entonces, la intervención que nosotros hagamos tiene ciertos niveles, y esos niveles, pues, están relacionados con las necesidades que la problemática, el contexto en ese momento, pues amerita, ¿no? Entonces veamos aquí algunos de los niveles de intervención o de participación del psicólogo comunitario. Uno de ellos nos dice que se relaciona con la intervención del individuo con el entorno, ¿ok? Entonces,
Si de manera breve el psicólogo comunitario se pone a analizar que su intervención va a ser directamente en relación con la intervención del individuo, con el entorno, entonces sabría cómo partir, qué hacer, cuáles serían sus propuestas. Lo mismo pasa si es que tenemos un segundo nivel, donde ya aquí incluye los grupos sociales primarios y el desarrollo social y afectivo, que se da cuando el sujeto interactúa con ellos. Es otro nivel. Otro nivel nos habla de que existe ya aquí una interacción que la persona tiene con grupos sociales como los vecinos, la escuela, entre otros. Quizá conflictos o incluso problemas de colaboración, ¿no? Déficit de algunas intervenciones como ciudadanos. Y otro de los niveles habla de que abarca la sociedad a nivel macrosocial, de una forma muchísimo más general. La relación que se tiene con aspectos como la cultura, la política, la pobreza, etcétera, etcétera. Entonces son algunos niveles de participación que tiene el psicólogo comunitario. Y como les decía, estos niveles le permiten al psicólogo enfocar su intervención. Saber en dónde, cuál es el campo de acción en el que se va a inmiscuir. Ahora sí, voy a regresar acá. Bien. Una vez que el psicólogo tiene bastante claro, pues, cuál es su intervención, hacia dónde va dirigida su intervención, entonces tendremos nosotros ahora sí ya que empezar como a ejecutar el trabajo, ¿no es cierto? Y para eso, pues, debemos siempre tener claro cuáles son las fases, cuál es el orden en el que nosotros o el que el psicólogo comunitario va a intervenir. En esa primera fase se realiza un diagnóstico del grupo, de la comunidad en la que nosotros o el psicólogo comunitario pues va a intervenir. Y hay que tomar en cuenta, chicos, que cuando nosotros hacemos un análisis, ese primer análisis nos va a permitir que tener bastante claro cuáles son las necesidades que tiene ese grupo social con el propósito de nosotros poder dar una respuesta. Es decir, que este análisis, este diagnóstico, no solo se hace con la intención de levantar información o solo con la intención de saber qué es lo que pasa. Ese análisis de primer plano que se hace debe tener dos propósitos que son bastante claros. Primero, ofrecer información, ¿no es cierto? Sabemos que el momento en el que hacemos un análisis estamos levantando datos, estamos levantando información que es bastante relativa para la participación y la intervención. Pero aparte de eso, también tiene otro propósito. Mientras nosotros hacemos este levantamiento de información, debemos tener en claro que también al mismo tiempo esta información nos debería servir ¿para qué? Para diseñar esas estrategias de acción, para diseñar esos proyectos, esos programas, para poder incluso proponer el servicio que el psicólogo comunitario pues va a dar ante esa situación. Entonces, con estos dos propósitos bien definidos, entonces podríamos incluso empezar haciendo una evaluación diagnóstica, la misma que nos podría dotar de información más cuantitativa, ¿cierto? Para tener incluso mucho más claro cuál es la necesidad que tiene ese grupo de personas, incluso cuáles son los recursos. ¿Cuáles son los recursos que tienen para poder enfrentar la problemática?
Por eso es que esta fase es bastante importante, porque es el primer paso que se daría para poder identificar la situación, para poder identificar cuál es el contexto real en el que se encuentra dicho grupo, ¿no? Intentemos, bueno, continuemos. La siguiente fase nos habla de que una vez que nosotros tengamos ya identificada la problemática como tal, incluso identificado, les decía, aquellos recursos con los que se cuenta para poder hacer frente a esa problemática, damos el siguiente paso. Y ese siguiente paso nos va a permitir hacer un análisis incluso mucho más profundo de los integrantes de ese grupo. Es decir, vamos a centrarnos en elaborar, de ser posible, una matriz que nos permita esclarecer características que tienen los participantes, ¿no? Hay que tomar en cuenta que muchas de las veces, chicos, una problemática aparentemente puede ser de todo un grupo y que esa problemática aparentemente pueda provocar los mismos efectos en todos los participantes del grupo, incluso que todos los participantes de ese grupo estén directamente involucrados en la problemática, aparentemente. Pero cuando nosotros elaboramos ya un análisis más profundo, más detallado, utilizamos una matriz, entonces podremos identificar incluso que existen otros factores como edad, qué sé yo, género, educación, etcétera, etcétera, en los que cada vez lo vamos como escudriñando y aclarando más el tema de que se esté suscitando en ese momento. Cada vez tenemos como el enfoque mucho más claro de la problemática. Por lo tanto, incluso mientras nosotros hacemos esta matriz que es más específica, muy probablemente nos encontremos con personas que no están incluidas directamente en la problemática. Por lo tanto, es también una de las actividades indispensables para empezar a intervenir. La siguiente fase nos dice que es importante realizar determinar, perdón, las problemáticas y recursos con los que se encuentra para afrontarnos, ¿cierto? Entonces, aquí debemos hacer obviamente una evaluación muchísimo más profunda de la necesidad que tiene ese grupo, ¿ya? Establecer directamente cuál es la problemática y cómo se va a empezar a atacar esa problemática. Si es que existen o no existen los recursos y si es que no existen los recursos, ¿cuáles serían entonces nuestras propuestas? Es por eso que en esta evaluación que se hace muchísimo más profunda, la intención es empezar ya a proponer nuestras estrategias de acción como psicólogo comunitario. La siguiente fase es donde se realiza prácticamente ya el diseño. En la anterior estábamos diciendo que tenemos claro la problemática, cuáles son los recursos, cuáles serían nuestra propuesta. Para una cuarta fase empezaríamos ya a diseñar, a planificar cómo va a ser nuestra intervención y para poder diseñar esta propuesta es importante, chicos, tener dos aspectos bastante claros e indispensables. Uno de ellos tiene que ver con la justificación. Es decir, para yo proponer cuál es la estrategia de acción, debemos partir por explicar de forma bastante clara cuáles son las razones que nos ha permitido a nosotros detectar esa problemática o incluso priorizar dicha problemática, porque podemos encontrar no solamente una problemática, sino varias problemáticas. ¿Cuál es la razón por la que nosotros hemos decidido atacar esa problemática?
Por lo tanto, pues en esta parte tendremos que preguntarnos por qué se va a analizar esa situación en particular. ¿Por qué es que vamos a tener que intervenir? En esta fase nosotros vamos a detallar esa información en la parte de la justificación. Pero dentro de esta misma fase, el siguiente dato que es importante también añadir es el tema del objetivo. Es decir, hacia dónde nosotros vamos a dirigir esta investigación y esta intervención. ¿Qué es lo que nosotros pretendemos conseguir el momento en el que vamos a investigar? ¿Sí? Entonces, aquí nos plantearíamos la pregunta del ¿para qué? El momento en el que estamos elaborando o diseñando esta planificación de acción es el momento que debemos poner la justificación y los objetivos, incluso para poder garantizar nuestra participación como profesionales en el área. Y la siguiente fase es la fase número 5. Y aquí principalmente lo que se debe hacer es una evaluación final. Esta evaluación final nos va a permitir a nosotros tener bastante claro el nivel de eficiencia que tuvo la intervención, la participación del psicólogo comunitario. El momento en el que hacemos una evaluación final, lo que vamos inmediatamente a hacer cuando tengamos los resultados es que comparar. Vamos a comparar esa evaluación situacional que habíamos hecho en un inicio con esta evaluación final. Como les había indicado, tenemos un objetivo bastante claro cuando lo planteamos y el momento en el que estamos haciendo esta comparación, vamos a identificar cuáles habrán sido quizá los cambios que se han dado durante todo este programa, desde que se inició hasta que se culminó, o incluso qué faltó por hacer o qué cambios no hubieron en el momento en el que se culminó, ¿no? Entonces, es importante considerar también esta última fase de la evaluación final. Entonces, partiendo por estas fases en las que interviene el psicólogo comunitario, es importante considerar cuáles son los roles que como psicólogo comunitario se tiene, ¿no? Y bueno, algunos de ellos, uno de ellos tiene que ver con el ser experto. Cuando un psicólogo comunitario tiene el rol de ser experto, lo que nos está diciendo es que es una persona que fácilmente y con toda la confiabilidad puede brindar esos servicios pues profesionales y que definitivamente esos servicios van a contribuir dentro de una problemática. Entonces va a realizar todas las fases que anteriormente habíamos mencionado. Es una persona que a ciencia cierta va a ejecutar de manera eficiente los programas que se plantee y que al mismo tiempo no solamente se va a enfocar incluso en atacar una problemática, sino también incluso proponer algunos tratamientos, algunas soluciones para también poder concluir con toda su intervención, con toda su participación como experto en el área. Otro de los roles hemos podido visualizar dentro de esas fases es que se toma también el papel de auditor, porque lo que se va a encargar es de analizar, estudiar, evaluar cuáles son las participaciones, cuáles son las funciones, cómo es que se maneja esa comunidad, cuáles son las políticas, cuáles son las normas, cuáles son esos dogmas, etcétera, 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 que intervienen dentro de esa problemática.
Y otro de los roles que se asigna al psicólogo comunitario es el de diseñador de un programa, porque obviamente junto con toda la información que en un principio pues va a levantar, como base va a tener que desarrollar con esta información herramientas que le permita entonces poder intervenir. Herramientas que obviamente como experto pues las va a poder manejar. Incluso va a tener que diseñar esos programas que se adapten al contexto. Va a tener que ser una persona que haya utilizado algunas herramientas que le permita incluso poder llegar de manera mucho más fácil a la solución de ese conflicto. Por lo tanto, estos son algunos roles que el psicólogo comunitario pues deberá utilizar el momento de su intervención. Chicos, hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta tal vez? Sheila, ¿me estás alzando la mano? Sí, creo que. Al decir Sí. usted diseñador de un programa, o sea, quiere decir que este psicólogo debe tener conocimientos tal vez o sea, de un programa digital como tal, No. o no. No y sí, ¿no? Porque existen también programas digitales que nos permiten a nosotros intervenir, ¿no? Y entre ellos tenemos algunas evaluaciones ya dentro de una plataforma que nos hace mucho más fácil y nos ahorra recursos. Pero no solamente a programas digitales, sino a programas, a proyectos, a estrategias de acción que deberán diseñar, como les decía, para que le permita adaptarse al contexto, a la problemática que en ese momento se esté evidenciando. Entonces, a eso se refiere cuando se habla del diseño de programas o el diseño de proyectos o estrategias. Mediante la utilización de técnicas que ya habíamos mencionado, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Ok. Magíster, disculpe. Dime. André, por favor. Con la auditoría se tiene más que referir a una revisión normal de los programas que se hacen. ¿O lo entendí diferente? No, en la auditoría decíamos que es auditor porque se permite también analizar, estudiar, evaluar cómo es la participación de las personas en ese grupo. ¿Cuáles son, cómo se maneja como cultura ese grupo? ¿Cuáles son las políticas que rigen al comportamiento como grupo? Entonces, por eso le asigna el rol de auditor, porque literalmente va a ser una evaluación. Empieza a hacer una evaluación, empieza valorando cómo son esas personas a nivel social, a nivel cultural. ¿Más preguntas, chicos? Hola, dime, Santiago. Sí, buenas noches, profe. Hola, Bueno, tengo dos consultas. La primera dime. es sobre las fases. ¿Cuánto tiempo es recomendado pasar de una fase a la otra? Porque creo yo que todo va a depender del grupo al que uno vaya a ayudar, pero tampoco es que les voy a dar un año para pasar de la fase 1 a la fase 2 y así avanzar 5 años y terminar en la fase 5. Claro. Entonces, ¿cuánto tiempo es lo recomendado ir de una fase a la otra? Es decir, yo que sé, un mes es de la fase 1 a la fase 2 y así. Y mi Ya. segunda inquietud es, ¿en dónde trabajaría un psicólogo comunitario? Porque me está gustando mucho y lo asocio a una de mi profesión, pero yo digo, si yo lo asocio a lo que yo seguí como pastor de jóvenes, va a ser muy complicado llegar esto a la iglesia y la iglesia va a decir, no, un psicólogo aquí, váyase y mejor un pastor. Entonces, afuera aparte, ¿en dónde trabajar? Porque me está gustando, me está gustando mucho y digo, ¿en dónde se podría trabajar? Porque está muy interesante. Esas son mis dos preguntas.
Ya, Santiago, la primera. Mal haría yo poner ciertos límites en cuanto al tiempo entre la una y la otra fase, porque en efecto depende de muchos factores, empezando por el tema de cuál es el grupo en el que va a intervenir. Uno. Dos, ¿cuál es la herramienta que se va a utilizar para hacer el diagnóstico? Sabemos que cuando nosotros hacemos un censo, por ejemplo, que es una de las herramientas más utilizadas por los psicólogos comunitarios, cuando hacemos un censo, pues nos es bastante rápido poder reunir la información necesaria. Pero ¿qué pasa cuando nosotros hacemos entrevistas? Nos va a tomar más tiempo. Entonces, todo depende también de esos factores. ¿Cuál es la técnica que nosotros vamos a utilizar? A partir de ello, incluso, fíjate que, bueno, ya ustedes se habrán dado cuenta, incluso aquellas personas que hayan hecho encuestas, el momento en el que nosotros queremos encuestar a alguien, muchas de las veces hay que esperar a su voluntad, hay que esperar a que pues se encuentren en casa, hay que esperar a que luego pues tengan las ganas de querer colaborar. Así que realmente muchos son los factores cuando nosotros hablamos de estos grupos sociales, porque no es un grupo formal, por así decirlo. No es un grupo que está estandarizado, que tiene que regirse a cierta jerarquía, a cierto mando. No, estamos hablando de una comunidad. Yo voy a intervenir en una comunidad. Yo voy a intervenir en cierto sector donde existe una problemática y obviamente hay que ser bastante flexible. Por eso recuerda, Santiago, que yo cuando hablé de los métodos de intervención dije que ellos se valían incluso de las unidades educativas, se valían mucho de los líderes de la comunidad, se valían de esas personas o de esas organizaciones que empujen a que se vaya dando cada una de estas fases, ¿no? Entonces, yo mal haría poner un límite, pero en la medida de lo posible, mientras más rápido lo podamos hacer, pues obviamente es mejor. Obviamente yo te digo, pues, un plan, un programa que va desde la primera fase, que es el análisis, hasta la última, que sería la evaluación final, comprendería aproximadamente de unos 6 meses como un tiempo, pues, aproximado. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Ah, la otra pregunta, me habías dicho que dónde trabajaría un psicólogo comunitario. A ver, un psicólogo comunitario puede estar dentro de una organización, el momento en el que incluso se quiera hacer proyectos de comunidad. Hay empresas que brindan como organización, brindan este servicio a la comunidad, ¿no? Entonces, se contrata a un psicólogo comunitario para eso, para que mediante su experticia nos permita a nosotros como organización proponer ese servicio a la comunidad, servicios de formación, servicio de prevención, incluso servicios de intervención. Entonces, puede estar trabajando dentro de una organización. Un psicólogo comunitario trabaja a nivel de GATS dentro de los municipios, asimismo para presentar ciertos proyectos de intervención. Y bueno, seguramente hay más. Dentro de la educación, obviamente, va a estar un psicólogo comunitario. ¿Qué otras preguntas tienen, chicos? ¿Estamos claros entonces en lo que respecta a la psicología comunitaria, ¿no? Sobre todo hasta lo que hemos visto en este momento. Vamos a hacer un taller que yo les había dicho a los chicos del grupo anterior. En los grupos que nosotros ya establecimos, los grupos que ustedes lo tienen, vamos a leer sobre un tema de interés social. El tema que ustedes gusten.
Como grupo, escogen un tema de interés social. Leen, investigan sobre ese tema y se van a enfocar en desarrollar. Primera variable, ¿cuáles son los cambios sociales que ustedes han podido evidenciar? ¿Cuáles son esos cambios que incluso las investigaciones, los artículos, las publicaciones nos dicen que se ha presentado? Otra variable, ¿cuál ha sido el impacto a nivel social? Y otra variable, ¿cuál han sido sus repercusiones? ¿Qué cosas nosotros podemos notar desfavorablemente en la sociedad? ¿Cuáles han sido sus repercusiones? Traten de ponerse de acuerdo en este momento, por favor, sobre los temas de interés social para que me lo digan y no haya ninguna repitencia. Al menos sobre el tema. ¿Puede repetir la primera variable? No le alcanza a ver. Los cambios sociales. Los cambios sociales que se han presentado sobre el tema que ustedes han escogido. No quiero que me lo hagan a manera de redacción, sino traten de hacerlo, por favor, en un cuadro. Entonces, en ese cuadro van a ir desarrollando cada una de estas preguntas. Otra cosa, a medida de lo posible, chicos, yo les recomiendo que escojan temas que ustedes probablemente han sido testigos de manera personal o que han tenido personas que se han involucrado en determinado tema. Lo digo esto para que pues tengan como más referencias, para que puedan incluso tener hasta más motivación por el tema que ustedes escojan. Magister, disculpe una consulta. Erika, dime. ¿Cómo qué temas podrían ser a su perspectiva? O uno que más o menos para yo relacionarlo, irlo canalizando y ver las opciones que tenemos. A ver, realmente existen muchísimos. Yo realmente escogería el feminicidio, por ejemplo, que es uno de los temas sociales que está bastante en auge. Magíster, una pregunta. ¿Podría ser la depresión un tema social? Claro, o sea, cualquier tema podemos nosotros abarcarlo desde la parte social, ¿no? Es más, tenemos que hacerlo desde la parte social porque de eso se trata. Y claro, sí, no hay problema. Pueden ustedes escoger la depresión, pueden escoger el tema que ustedes gusten, pero nada más, y bien que me lo mencionas, Cristian, el estudio que van a hacer es un estudio a nivel social, es decir, no quiero que las respuestas que ustedes den a estas preguntas sean a nivel del individuo como tal, porque las preguntas son claras. ¿Qué cambios sociales
hemos visto, hemos presentado. Si es que tenemos la depresión como una de las variables que actualmente es bastante alta, entonces socialmente hablando, ¿cuáles han sido los cambios que como sociedad se ha tenido? ¿Cuál ha sido el impacto también como sociedad? ¿Cómo se está reaccionando ante esta depresión? ¿Cuáles han sido las repercusiones a nivel de sociedad? No me hablen a nivel de individuo. Mirta. Magíster, una pregunta. ¿Podría venirse el tema, por ejemplo, los suicidios en tiempo de pandemia? Por ejemplo, pero ahí en la parte social podríamos hacer, por ejemplo, conferencias que se han dado y todo eso. ¿Ahí entraría esto o no? Sí, a ver, es un buen tema, los suicidios en tiempo de pandemia es un buen tema. Incluso me gustaría que lo abarques más, no solamente como suicidio, sino tal vez como efectos psicológicos de la pandemia, ¿no? Bueno, pero realmente como ustedes gusten. Y sí, obviamente, si es que nosotros tenemos a partir de esa situación charlas, capacitaciones constantes a nivel social sobre el tema, pues obviamente tiene que estar implicado dentro de las respuestas a estas preguntas. Sheila. Profe, ¿cómo? ¿Por qué? Porque están lanzando con los compañeros las ideas, ¿no? Y ya. Pero, ¿y si nos repetimos? Eso les menciono, o sea, ya cuando lo decidan, si ya lo tienen decidido, me dicen, profe, este va a ser nuestro tema. Listo, lo anoto. Sí, yo ya A ver, Sheila, dime. Bueno, mi grupo va a ser sobre cómo afectan las drogas socialmente. Ok, consumo de drogas. Ajá. Por favor, pongamos Sheila. Ujú. Y Sheila y para los demás, consumo de drogas de manera general. ¿Por qué? Porque obviamente nosotros sabemos que esto es una afección, pero ¿qué tal, Sheila? Y te encuentras con una publicación de un artículo en una revista en el que el consumo de drogas no le ven realmente como si fuese un factor negativo o 100% negativo. ¿Qué tal y te encuentras con esa propuesta, esa investigación donde te menciona que el consumo de drogas a nivel social ha incrementado tales y tales y tales factores que no son realmente pues negativos? Entonces, pongamos el consumo de drogas como tal y ya mientras ustedes lo van investigando, irán obviamente respondiendo las preguntas conforme a lo que se investigue. Ya. ¿Ok? Gracias. Cristian. Magíster, para decirle que nuestro grupo va a ser sobre la depresión. ¿Ok? Fanny. Sí, magíster, buenas noches. Buenas noches. Nuestro grupo va a ser sobre la violencia de género. Ok. André. Buenas, magíster. Una pregunta antes de esto. Nosotros, bueno, de mi parte, de mi grupo, yo estaba haciendo sobre ya se me fue la idea, la depresión laboral o el acoso. No sé si está bien ese o no. Sí, claro, claro. Y todo responde, por favor, a nivel social. Ya, gracias. Ujú. Estefano. Nuestro grupo va a trabajar el suicidio, magíster. Suicidio. Tal vez un plan B, Estefano, en mente. Sí, habíamos propuesto el suicidio y la desnutrición hasta ahorita. La desnutrición. La desnutrición.
Ok, bueno, lo que pasa es que Cristian ya había pues mencionado la depresión, obviamente no siempre pues están ligados, pero muy probablemente Cristian puede topar el tema del suicidio también dentro de su... Pero bueno, ok, hagamos suicidio. Mónica, buenas noches. Buenas noches, Magíster. Le escribí al chat privado efectos de la pandemia en la familia ecuatoriana. ¿Efectos psicológicos o Sí. efectos nada más? Efectos psicológicos. Efectos psicológicos, sí. Ok. Gracias. En la pandemia, ¿no? O post pandemia. Post pandemia. Post pandemia. Sandrita, buenas noches. Buenas noches, profe. Lo que pasa es que sí entré un poquito tarde porque estaba en el doctor, profe. Y no estoy muy, ¿cómo se llama? Muy informada Claro. porque como venía en el carro y no escuchaba bien. Ahora, quiero que por favor nuevamente me haga una retroalimentación del trabajo. Sí, ya mis compañeros escogimos un tema, pero quiero que poder buscar la forma de argumentarlo o tener unos ítems para poder acoger bien el tema. ¿Será que usted me puede Ya. asesorar un momento en eso? Claro, a ver, yo les había dicho que escojan un tema de interés social, ¿sí? Cualquier tema que a ustedes les interese, poder estudiarlo de manera social. Entonces, por ejemplo, por ahí han escogido la depresión, correcto. La depresión quiero que la analicen, lean artículos, lean investigaciones, por favor, en la medida de lo posible que sean actualizadas. Sí, que sean actualizadas, máximo a unos 4 años antes o actual. Eso nos va a nosotros a dar pues un contexto mayor de cómo es que han ido cambiando las cosas, ¿no? Las respuestas que ustedes tienen que contestar, una de ellas, ¿cuáles son los cambios sociales que se ha presentado cuando hablamos de depresión? ¿Cuáles son los cambios a nivel social? No me respondan a nivel personal, no me digan las personas han presentado esto, no, a nivel social. ¿Qué es lo que nosotros podemos ver como sociedad cuando se ha presentado la depresión como altos niveles hoy en día? La siguiente pregunta, ¿cuál ha sido ese impacto social? ¿Cómo es que los seres humanos han reaccionado ante esta emergencia de la depresión? Y la otra pregunta, las repercusiones. ¿Será que existen repercusiones con estos temas que ustedes han elegido? Ok, si es que existen, ¿cuáles son esas repercusiones? Entonces yo les decía que traten de escoger esos temas en la medida de lo posible que se vean ustedes familiarizados, incluso para poder opinar, argumentar desde una posición mucho más real, ¿sí? Y otra recomendación, traten de leer lo que más puedan para tener también pues argumentos e información. Marco, buenas noches. Magíster, buenas noches, ¿me escucha? Te escucho. Ya. Sí, queríamos darle a conocer el tema de nuestro grupo, vendría a ser la discriminación racial en instituciones educativas. ¿Correcto? Erika. ¿Me escucha? Te escucho. Gracias. Estábamos entre dos temas. Estamos en el éxodo de los emigrantes venezolanos y el presupuesto del Estado hacia la salud mental. Muy buenos los dos. Los dos son buenos temas. Estamos en esa, o sea, planteamos los dos, pero nos estábamos yendo mucho por el de la migración, pero después nos atrajo mucho. ¿Podemos manejarlo cualquiera de los dos? Sí, los dos son muy buenos temas, escogen. Sí, no hay problema. Ya, Magíster, muchas gracias. Ya, Betsy.
Magíster, buenas noches. Nuestro grupo va a ser el tema del femicidio en el Ecuador. ¿Mm? Claro, todo tiene que ver, todo tiene que ser relacionado con nuestro país, ¿no, chicos? Sí, a nivel de sociedad de nuestro país. Feminicidio. Estefano, ¿me estás alzando la mano? Sí, Magíster. Otra pregunta bien importante. ¿Hasta Ujú, cuándo tenemos el plazo para poderlo subir? Sobre ujú. todo por los compañeros que trabajan y todavía no están presentes. Claro, esto tenemos realmente este tiempo que queda y hasta el día viernes. Gracias. Santiago, Profe, nosotros estamos viendo el tema de maltrato infantil post pandemia. ¿Está bien? Eh, ¿Qué tal? maltrato infantil post pandemia. Porque yo sí he escuchado un par de amigos que sí, como que se disputaron un poco con los hijos, entonces, digo, ¿no? Podrías ir por ahí. Ya. O, A ver, Santiago, si es que ustedes me van a plantear este tema, ujú, asegúrense que realmente exista una relación directa, ¿sí? Es decir, si tú me estás diciendo que ha existido o que estadísticamente o que se ha evidenciado más maltrato ujú, infantil después de la pandemia, ok, me la proponen, me argumentan y responden. Pero si ustedes nada más creen, intuyen, pues creo que no sería, no tendrían mucha validez o no tendrían mucha información incluso para poder argumentarlo. Entonces, ya. yo realmente te recomiendo que utilicen el tema del maltrato infantil, sí, porque tiene bastantes Ujú. índices el día de hoy por hoy. Y si es que dentro de lo que analizan, leen, existe también esta variable del COVID o de la pandemia, entonces también la pueden añadir, pero el Ya. tema dejémoslo como maltrato Maltrato infantil. infantil. O puede ser en la pandemia, porque eso sí hay. En la Es- pandemia, ok, ok. eso sí hemos leído y eso sí hay. Entonces, dejémosle Ujú, como perfecto, maltrato infantil en la pandemia. perfecto. Ya, Ujú, ya, profe, gracias. ya. Sheila, me está alzando la mano, dime. Sí, profe, yo tengo una consulta. Verán, si nos guiamos, bueno, a la clase que nos va a dar, en la clase también decía que hay ciertos recursos como una entrevista, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, digamos, si mi grupo quiere hacer una entrevista, ¿le registramos también en el documento o no? No, no, no. Entonces, o sea, solo lo que nos sirve de eso, cogemos y lo anotamos específicamente en a las variables. Exacto, sí. Lo que Ya. ustedes vayan a hacer, cualquier técnica que vayan a utilizar, si es que les es necesario, si es que les es importante, relevante, eso pues ya lo dejo a su criterio. Nada más, ustedes van a responder las preguntas que les he planteado. Shirley, Buenas noches, Magíster. buenas En mi noches. grupo vamos a hacer sobre el canon, estereotipos y normas de belleza. Chévere. Gracias. Igual, igual que lo que les dije en el tema del consumo de drogas, ¿no, Shirley? Vayan leyendo, investigando lo que más puedan, porque muy probablemente, eh, quién sabe, y las estadísticas nos arrojen datos que no son, no tienen un contexto negativo. Quién sabe, y nos encontramos con un contexto positivo bajo este tema. Bueno. Y tenemos a André. Magíster, una pequeña pregunta. En el caso de los otros que estaban investigando sobre el acoso laboral, estaba buscando información, pero sale más, o sea, más literalmente
revistas y eso, ¿es obligatorio poner referencias o no? O No, sea, ya, esa era mi preocupación, maestra. Gracias. ya. Sandra, ¿cuál es tu grupo? ¿O aún escogen el tema? ¿O a qué grupo perteneces? Profe, escuché mal. ¿Mi nombre? Sí, ¿Sandra? ajá. Ay, no sé cómo se llama el grupo. Ya estamos en el grupo, pero no sé. Compañeros, apóyenme. ¿Cuál es el grupo de Pero nosotros? Que no. ya me dieron el tema. Sí, el Sí, tema. Magister, ya le di. Ya. Sí, pero, profe, ¿será que podemos? Es que hay 3 compañeros que no están conectados y queremos, o sea, realmente elegimos el tema 3 compañeros y algunos de pronto pueden no estar de acuerdo ante ese tema. ¿Será que podemos esperar un momentico y ahorita, Si porque es estamos que, hablando acá en este momento claro, de poderlo cambiar? si es que logran en este tiempo que nos queda, pues me lo dicen, si no ya se quedan con ese tema. Ya, profe, entonces le agradezco. Deme un momentico a ver si se comunican Bueno. y gracias, profe, gracias. Las personas que me dieron en este momento los temas son quienes están subiendo al SIU, son los responsables que suben al SIU. Espero que sí, ¿no? Magíster, justo eso le quería tratar ahorita. No ve que no tenemos en sí una enumeración de grupos y no sabríamos qué grupo es cada uno. No sé No, no si hace le realizamos falta. un listado, no sé si mejor le realizamos un listado de los grupos y así cogemos a cada líder de grupo para que usted tenga ese listado. Bueno, no hace falta que me pongan el número de grupos, ¿no? Eso lo voy a manejar solamente cuando sean exposiciones. Pero de ahí, pues no me hace falta que me pongan el número de grupo, nada más el apellido del representante. Me parece que ya les mandé en gestión de desempeño la codificación. Lo mismo lo vamos a hacer, solo el apellido y lo demás. Por eso les decía, no sé si las personas que me acaban de decir el tema son los representantes de cada grupo. En parte sí, En mi caso sí, Magíster. Magíster. De mi parte, no. Igual, profe, yo también, sí. ¿Quién me dijo que no? ¿André? Sí, Magister, la que nos guía a nosotros no se encuentra en la clase. Ya. La compañía. ¿Quién más no es representante? María Desiree, buenas noches. Buenas noches, Magíster. Es por confirmarle el tema que mencionó mi compañera Erika Benavides. Ella es la compañera que sube. Entonces vamos a hacer de la migración de los venezolanos hacia nuestro país. Ok, perfecto. La compañera Erika, ella es nuestra representante. Listo, gracias. Gracias. Delia, buenas noches. Buenas noches, Magíster y compañeros. Sí, estaba yo ahorita buscando en realidad un grupo. Magíster, no sé si hay la posibilidad de que estamos con otra compañera también y no tenemos un grupo. Entonces, no sé si hay compañeros tal vez que no tengan igual para hacer grupo o cómo pues, procederíamos en este caso, Magíster. Esta es la primera tarea que les mando en psicología social. Sí. Ya, ¿quién más de los 55 personas que están activos no tienen grupo? Alcen la mano las personas que están sin grupo, por favor, en este momento.
Ok, son 2 personas. ¿Qué grupo tiene solo 5 integrantes? Chicos, ¿todos tienen 6? ¿No hay ningún grupo de 5? Ok. Entonces, a ver, Delia. Delia. Sí, maestra. Delia, te vas al grupo de Estefano. Estefano, por favor, agrégale a Delia. Claro, no importa que sea de 7, porque yo tengo los 6. Claro, no, no importa, porque al parecer todos tienen 6. Y Gracias, maestra. Jocelyn Astudillo, por favor, a ver si es que le tomas el nombre de Jessica Maldonado para que ingrese en tu grupo. Ya, magíster, bueno. Ok, Jessica, entonces por favor ponte en contacto con Jocelyn. Gracias, magíster. A ver, Sandrita, me estás alzando la mano. Sí, profe, es para confirmarle que la líder del grupo se llama, ay, perdón, profe, ya se me perdió el nombre de la compañera. María José Zambrano, ¿sí? Y nos quedamos con el tema que ya la compañera había dicho de violencia de género. Ya, perfecto. Ok, Ya, profe, gracias. Magister, disculpe, ¿le puede decir a Delia que me mande un mensajito, por favor, para poderle agregar? Delia, dice Estefano que le mandes un mensajito, por favor. Ya le envié, magíster. No sé si es el número correcto. Sí, ya me llegó, gracias. Tomarán en cuenta que es una tarea de 6 personas, es decir, no quiero mediocridades. Aporten las 6 personas. Hasta donde vimos el día de hoy, chicos, iría la evaluación. Así que en este momento les voy a subir la lectura base para que tengan y puedan estudiar. Magíster, buenas noches. ¿Será que también nos puede ayudar con las diapositivas de las dos materias, por favor? Sí, claro. Ok, ya les Gracias. subo también las diapositivas.
Silvana, buenas noches. Disculpa, no te vi. Dime. Magister, buenas noches, ¿me escucha? Escucho, sí, dime. Gracias. Nosotros, nuestro grupo va a realizar el tema sobre la crisis carcelaria, para que por favor tome nota. Claro, muy bien. ¿Saben qué, chicos? A esas tres variables le vamos a sumar una más. Y va a ser la propuesta de acción. ¿Cuál sería la propuesta de acción, de intervención? Profe, discúlpeme. ¿A qué se refiere con una propuesta de acción? ¿Cómo solucionaríamos el problema? ¿Cuál sería su propuesta? Yo les subo la rúbrica del sí-1 para que lo tengan claro. Esas serían como unas conclusiones, profe, ¿no? No, no conclusiones, sino qué es lo que tú propones para solucionar el problema. Magister, disculpe, propuesta de acción y qué otra era. Eso nada más.
A ver, chicos, esto lo vamos a dejar como una tarea, ¿de acuerdo? Es decir, que le estaríamos dando mayor tiempo para que lo puedan desarrollar. Listo, muchachos. Está ya entonces en el SIU para que lo puedan visualizar, la instrucción. Y ya ahora mismo lo subo el libro base. Chicos, terminen entonces de hacer esa tarea bien hecha y la suben, ¿de acuerdo? Nos quedamos hasta ahí entonces. Por favor, prepárense para la evaluación de la siguiente semana. Lo hacemos en la plataforma, entonces, nada, para que lo tengan claro, ¿no? Que tengan una buena noche, muchachos. Nos vemos la siguiente semana. Adiós, adiós. Muchas gracias, Muchas Magíster. gracias. Gracias, Magíster. Gracias, buen fin de semana. Chao, chicos. Gracias.